clase de leishmaniasis, ya ustedes pueden comprender el ciclo evolutivo, el ciclo biológico, la causa, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que ustedes tienen que entender es que esta enfermedad, al igual que las anteriores, es transmitida ¿por qué? Por un vector. ¿Ok? En este caso, ¿cómo se va a llamar el vector? Psicotidae, o sea, de la familia Psicotidae. Ya, pero en sí el vector específico, ¿cómo se llama? Una mosca. Una mosca, ya. Y se te los ¿Seguros que las moscas? A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el vector? ¿Cómo se llama, chicos? Se llama leucemia. Leucemia SP. Hay muchas maneras de llamarla, es un tipo de leucemia. ¿Okay? Hay tipos, especies de leucemia, ¿verdad? Y lo que ustedes van a entender es que esta mosquito, ¿no? Pica, ¿no? Pica y transmite, ¿okay? El estadio del promastigote. ¿Okay? Luego los promastigotes, miren acá por favor, fagocitados por macrófagos, ¿ya? Se transforman en mastigotes dentro de los macrófagos para luego multiplicarse en las células, incluyendo los macrófagos. ¿Okay? Este pequeño vector, este mosquito, ¿ya? Se alimenta de sangre, ingiere los macrófagos infectados por los mastigotes, ¿okay? Para luego, pues, producir el ciclo ya dentro del mosquito. Pero nosotros como médicos, como futuros médicos, ¿verdad? Nos importa principalmente que pues saber cuál es la forma infectante. Digamos, el mosquito se alimenta de sangre, ¿no? Y qué es lo que inocula, ¿verdad? Y luego la parte clínica, obviamente, ¿no? Entonces, recuerden que los casos de leishmaniasis del 2000 al 2024, ustedes ahí están viendo una tendencia a mantenerse, ¿no? Y una disminución en el 2021, 2022 y 2023, pero esa disminución podría ser debido a un subregistro posterior a la pandemia, ¿no? En las últimas semanas lo que hemos visto son reportes, incluso en medios de comunicación, donde nos indican que esta enfermedad incluso tiene problemas con el tratamiento. No sé si han visto ustedes que ha habido quejas y molestias de personas porque no está disponible el tratamiento en Perú, y que incluso en Cusco o en algunas regiones recién ha llegado el tratamiento. No sé si han escuchado esa noticia. ¿Alguno escuchó la noticia sobre el estimuliconato? Así es, el estimuliconato, y algunos casos incluso de leishmania en Lima. ¿Han leído o escuchado esa noticia? Entonces, según los departamentos, pues hay departamentos que son endémicos de leishmania, ¿verdad? Madre de Dios, Cusco, Piura, Cajamarca, Loreto, Junín, Ucayali, esas regiones donde van a existir formas de transmisión y van a ser lugares endémicos, principalmente en la zona de Cusco, en Camisea, alrededor, acuden muchos pacientes con problemas de leishmania, ¿ok? Si durante el 2023 miren esta distribución, miren, este mapa de Perú pintado en rojo, de la semana 1 a la 52, 548 distritos reportaron al menos un caso de leishmaniasis. Al menos un caso de leishmaniasis. Al menos uno. ¿Ok? Y el 45.2% de estos casos se concentran en qué regiones? Madre de Dios, en Cusco, en Piura y en Junín. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Durante el 2024 también hubo reportes, incluido Lima, miren.
con ni. ¿Listo? En vivo también. ¿Ok? Ahora, cierto es que estos pacientitos vienen de sus regiones a Lima porque en las regiones no hubo tratamiento, pensando que aquí iban a encontrar, pero lo que no sabían es que acá tampoco hay tratamiento en Lima, ¿no? Lamentablemente es un tema de disponibilidad de las apoyas que son el estimulotomato, que se usa para formas dérmicas, ¿ok? Y acá ustedes van a ver la identificación de especies de Leishmania en pacientes derivados del Instituto Nacional de Salud. ¿Sí? Lo que yo quiero que ustedes entiendan, porque ustedes al fin y al cabo van a ser médicos, que se están formando para ser médicos, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que la forma clínica principal o característica de Leishmania, ¿cuál es? A ver, amigo, que está al final. ¿Cuál es tu nombre? Álvaro. Álvaro, cuéntame, ¿cuál es la forma, según lo que has leído, porque ya tienes tus clases, el primer día de clases, ¿no? Y aparte ya tienes sus sílabos. Ya sabías que hoy día iba a tocar Leishmania. ¿Cuál es la forma clínica principal de Leishmania? ¿Cómo tú identificas un paciente con Leishmania? Un sarpullido. Ya, bueno, tiene que ver con la piel, pero de repente algo más. ¿Qué es lo que estás viendo aquí? ¿Qué estás viendo en este brazo de esta persona? Aquí. ¿Qué están viendo acá? Una úlcera. Eso, úlceras. En la forma dérmica, las úlceras crónicas son heridas en la piel que no sanan. Usualmente el mosco que pica, estás 1 o 2 semanas y empiezas a tener una heridita que se va cayendo, se pone costra y se vuelve a abrir. Son heridas o úlceras que van creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. ¿Ok? Esa es una de las formas que se presenta en Leishmania. Y también esta, miren. Miren aquí también. Toma el cartílago de la nariz y va produciendo incluso ulceración de todo el cartílago, destruye todo el cartílago de la nariz. Esas son las dos formas principales de presentación. Entonces, esta enfermedad es causada por diferentes especies de protozoos, se transmiten entre animales y humanos, ¿no? ¿Ok? Y pues acá está la taxonomía, ya tienen el reino, el subreino, el género Leishmania, ¿ok? Y acá van a encontrar algunas diferencias. Y esto usualmente lo pueden comparar con Trypanosoma cruzi, ¿no? ¿Ya? Mira, mientras que el Trypanosoma hay un tripomastigote y un epimastigote, en Leishmania hay un pro y una mastigote. Obviamente que en Trypanosoma también vamos a encontrar a mastigote, pero tenemos que recordar que aquí en este caso, ¿recuerdan, no? Que el tripo era la forma infectante de Trypanosomiasis. En el caso de lo que es Leishmania, el promastigote es la forma infectante. Y los amastigotes son formas intracelulares no móviles, que se parecen también a los amastigotes del Trypanosoma cruzi, ¿no? Pero para que recuerden esos conceptos. ¿Ok? También van a encontrar, ¿ya?, que el amastigote es la forma replicativa en el vertebrado. Van a encontrarlo dentro de los macrófagos de los huéspedes con kinetoplasto del cuerpo basal y un núcleo grande y cariosoma central. Usualmente eso es lo que ustedes van a encontrar cuando hacen biopsias de lesiones de la piel. Esas úlceras se biopsian en cuña, en B, y ahí van a encontrar eso. ¿Ya? Ok, ahí lo ven. ¿Sí? Ahí están viendo los amastigotes. Ahora veamos el promastigote, que es la forma infectante para el vertebrado. ¿Vertebrado? Ser humano y otros vertebrados. Son parásitos larguitos, miden de 10 a 15 libras, ¿no? El núcleo en la parte media del cuerpo y el kinetoplasto en el extremo anterior. ¿Ok? Ahí pueden ver los promastigotes. ¿Ok? Que son células alargadas con un flagelo. Entonces, recordar que esta es una forma replicativa en el vertebrado del mastigote y el promastigote es la forma infectante para el vertebrado. ¿Okay?
tenemos el ciclo biológico. ¿Okay? Ya lo expliqué, ya se lo mencioné. ¿Okay? La forma infectante, recuerden que es el promastigote. ¿Okay? Y estos, los promastigotes, son fagocitados por macrófagos y los promastigotes se transforman en amastigotes dentro de los macrófagos. Y esto es lo que nosotros vamos a identificar en las lesiones. Los amastigotes, cuando hacemos biopsia de úlceras, eso es lo que se observa. ¿Ya? La patogenia tiene que ver principalmente con su relación con el macrófago. ¿Okay? Miren el macrófago y la interacción que tiene con estas estructuras moleculares que son, ¿no?, toll-like receptors, ICAMs y otras moléculas, ¿no? ¿Ya? Recuerden que la molécula de superficie predominante en los promastigotes, que son la forma infectante, es el lipofosfoglicano, el LPG. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, chicos. Aquí también interviene, donde hay macrófagos, intervienen las células dendríticas, que son presentadoras de antígenos. Recuerden, esas células que se encuentran en la piel. ¿Ok? ¿Recuerdan las células de la piel? Es necesario que estas células internalicen a los amastigotes a través de los receptores y estos inducen producción de interleucina 2 y activación de células TH1 y TC1, ¿no?, que son necesarias para que los macrófagos destruyan eficientemente al parásito. ¿Okay? Sin la internalización por los macrófagos a través de los receptores, ¿no?, esto induce por proliferación de interleucina 10 y 12, lo que lleva a la persistencia del parásito. Entonces, estamos viendo aquí que principalmente hay personas, o sea, la fisiopatología o la patogenia de esa enfermedad tiene que ver con su interacción con los macrófagos y las células dendríticas y su persistencia, ¿okay?, para no ser eliminada. Por eso sigue viviendo como úlcera. Y sigue agrandándose la úlcera, incluso llegando a ser úlceras muy grandes en la piel. ¿Okay? Bien, ahí tienen al vector, miren, ¿no?, se llama Phlebotomus luxomia, ¿no?, como quieran llamar. ¿Ok? ¿Y cómo son las formas de transmisión en esta enfermedad? Si tenemos un vector, ¿cuál es la forma principal de transmisión? Ir a un lugar donde haya, ¿qué?, el vector. ¿Ok? Y el vector te pica. Y luego tú desarrollas estas lesiones en su úlcera. Así es. También ustedes pueden transmitir, o se puede transmitir esta enfermedad por transfusión sanguínea y trasplante de órganos o uso de jeringas que están contaminadas. ¿Ok? Miren, la epidemiología fundamentalmente en esta enfermedad en lugares que propician, ¿okay?, la distribución o la propagación del vector. Por ejemplo, ambientes selváticos, ¿okay?, donde hay vegetación densa, sin previa modificación significativa en el ambiente por parte del humano, ambiente selvático intervenido, ambiente rural y ambientes periurbanos. Este vector, su distribución es diversa y ustedes pueden verlo, y el reflejo de esto es lo que hemos visto en la parte epidemiológica en Perú. O sea, está casi en toda la parte selvática e incluso zonas de costa, ¿no?, incluso en la propia Lima. Entonces los vectores, que son los mosquitos, como todo ser vivo, se han adaptado a situaciones y su distribución se ha masificado. Y miren esta distribución. Ustedes mismos lo están viendo. Antes, por ejemplo, se veían casos más focalizados en ciertas regiones de selva, cerca de selva, ¿no? Pero ahora la distribución es, mira cómo está, casi va a pintar todo el Perú. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a continuar con la parte clínica. Y la parte clínica es simple, no es tan complicada, porque las formas clínicas de este parásito principalmente son las siguientes, ¿no? La leishmania visceral, que en realidad en Perú no hay reportes, la confunden mucho, por ejemplo, con linfomas, ¿ok?
¿Ok? Yo tuve algunos pacientes en el hospital con este diagnóstico, sin embargo, cuando llegaron, eran referidos de Ayacucho, ¿no? Ayacucho, ¿no? De Sierra de Perú, Sierra, zona selva, Brian, con leishmania visceral, pero hubieran sido los primeros casos reportados en Perú, pero no fueron. Se confunden muchas veces con linfomas, porque el anatomopatólogo que lee estas formas o estas muestras tiene que tener entrenamiento especial para esto, ¿no? Para poder identificar. Entonces también tenemos la leishmaniasis cutánea, que justamente es lo que conversábamos con su compañero. Produce úlceras en la piel, úlceras crónicas, úlceras que no van a cerrar, ¿no? Y esta pues sí hay en Perú, obviamente. Y luego la leishmaniasis mucocutánea, ¿ok? Que es la leishmaniasis que va a tomar los cartílagos de la nariz u otro tipo de cartílagos, con compromiso de mucosis, claro está, parte interna, paladar y demás. ¿Ok? Miren, acá tienen la leishmaniasis cutánea. Leishmaniasis cutánea o mucocutánea dice que en América está restringida a 15 especies, las cuales se agrupan en dos géneros, ¿no? Leishmania y Viania, ¿no? Las tres especies más importantes del subgénero Leishmania son Mexicana, Amazonensis y Venezuelensis, y Viania, pues está Brasiliensis, Panamensis, Peruviana y Guainensis, ¿no? Y pues estas son las formas que les menciono. Úlceras crónicas. Dentro del diagnóstico diferencial de una persona que vive en Perú, con un diagnóstico de úlcera crónica, siempre tiene que estar leishmania, siempre. Más aún si viene de las zonas endémicas, o viene de selva, o viene de ceja de selva, o de alguna de las regiones del norte que hemos visto que hay reportes. ¿Ok? Entonces, toda persona que tiene estas lesiones maculares, papulares, nodulares y ulcerosas tiene que ser sometida a un descarte de leishmania. ¿Bien? Tienen diferentes presentaciones, ahí ya se están viendo, y las progresiones de lesiones pueden ser lentas y están relacionadas a las especies de leishmania. ¿Ok? Miren, hay leishmaniasis cutánea localizada. ¿Qué quiere decir? 1, 2, 3 úlceras muy puntuales. Puntuales. ¿Ok? Con fondo limpio e indoloro. Esta úlcera no duele. Es limpia. ¿Ok? Las úlceras tienen un periodo de aparición de 2 semanas después de la picadura del vector. Y la forma difusa puede tener úlceras, pero también puede tener principalmente nódulos en todo el cuerpo. ¿Ok? Entre los 10 países del mundo con mayor casos de esta forma cutánea están Brasil, Colombia, Nicaragua y, para variar, el mejor país del mundo, Perú, ¿no? ¿Sí? Leishmaniasis cutánea. Miren, ¿qué dice aquí? Casos reportados en el 2018, más de 5.000, y está Perú, Brasil, ¿no? Estos países de Sudamérica. ¿Entiendes? Pero miren, focalizado en esa zona, ¿no? Sudamérica, principalmente Perú, Brasil. ¿Y quién más? Colombia, ¿no? Venezuela también, pero con menos casos. 2018 estamos hablando. Probablemente si buscamos ahora algo más actualizado, este año, Perú, ¿qué decir? En un momento voy a poner las noticias que se han visto el desabastecimiento de este medicamento. Luego tenemos leishmaniasis mucocutánea. Miren, miren cómo destroza la nariz, los labios. Y esto ya no vuelve a crecer. Acá hay que hacer un procedimiento de cirugía plástica, un injerto u otro procedimiento, porque destruye completamente. Esto de aquí está retratado en algunos guatitos de las culturas de Perú antiguas, pre-inca, porque esto se ve mucho antes, ¿no? Igual, esta forma, por ejemplo, también hay que hacer un diagnóstico diferencial con sífilis maligna, ¿no? Entonces, normalmente aparecen 5 primeros años posteriores a la aparición de la lesión, y las lesiones suelen iniciarse en el tabique y posteriormente se extienden a toda la mucosa. Incluso pueden llegar al paladar o la laringe
y afectar la tráquea y cuerdas vocales. Imagínense que afecte la tráquea. Un paciente con afectación traqueal no podría respirar, tuviese graves complicaciones. También tenemos la leishmaniasis visceral o calazar. Ya les mencioné, en Perú no hay algún caso registrado, ¿ok? No hay casos registrados, ¿ya? Y acá predomina L. donovani, ¿ya? Que predomina en el subcontinente indio, África, Irak, infantum, mediterráneo, africano, y Chagassis e infantum en América. Así, suponemos lugares de Centroamérica, pero Perú todavía. ¿Y qué produce esto? Justamente lo que estamos viendo acá. Aquí están dibujando una esplenomegalia. ¿Qué quiere decir? El vaso debería estar en el hipocondrio izquierdo, ¿no? De repente pasando 1 o 2 centímetros, o ya, exagerando, la última costilla, el arco de acá, ¿no? En la palpación. Pero este vaso está, miren, está este vaso. O sea, hay una esplenomegalia bastante marcada. Eso se caracteriza de la leishmania visceral, con hepatoesplenomegalia. ¿Ok? En áreas endémicas, el 30-100%, incluso casi la totalidad del paciente no presenta síntomas. Aproximadamente demora la incubación de 2 a 4 meses y la enfermedad se caracteriza por fiebre, esplenomegalia, lo que les dije, crecimiento del vaso y anemia. En áreas endémicas, algunos individuos no pueden tener síntomas, ¿ok? Y los signos cutáneos más frecuentes son del calazar, son nódulos subcutáneos, como les mencioné, úlceras en la piel y cambios de color. Y esto es importante. En estas zonas endémicas, en pacientes viviendo con VIH, pueden también presentarse estas lesiones o este tipo de presentación clínica. ¿Ok? En los pacientes con VIH hay un manual completo de enfermedades oportunistas, ¿no? Donde están todas las tropicales. Por ejemplo, este de acá, este tipo de presentación de lesiones, justamente se describe en ese manual. ¿Okay? Y acá pues ven la distribución. Miren lo que dice aquí, ¿qué dice aquí? No autóctonos, ¿qué dice reported? ¿No? O sea, no se han reportado casos autóctonos. ¿En dónde? No hay. En Brasil sí. En todos los lugares hay. Menos raro, ¿no? Que no haya, ¿no? Raro, pero... O sea, no hay reportes. Y los que los quisieron, o sea, los que los trajeron para reportarlos se descartaron. No fueron ellos, fueron linfomas. ¿Okay? ¿Cuál es el diagnóstico? Principalmente, chicos, el diagnóstico es a través de una biopsia. Si bien es cierto acá dice, ¿no? Búsqueda de parásitos, ¿no? Sí, también se puede hacer un raspado en fresco, se puede ver, pero principalmente yo tengo que conservar los mastigotes en la biopsia. ¿Ok? Puedo hacer cultivos, inoculaciones, ¿no? Todo lo que dice acá, prueba de Montenegro, ¿no? Que ya casi no se usa mucho. Y las pruebas serológicas, las ELISAs y las inoculaciones indirectas y el PCR. PCR de hisopado de la lesión, positivo. O más barato, le hago una biopsia, la tiño y voy a verla y veo los amastigotes. Y estas, por ejemplo, son las tomas de muestras del examen directo o frotis. ¿Okay? En las lesiones iniciales sin contaminación bacteriana es posible obtener una buena muestra con células de tejido. Con muy poca sangre y en donde la coloración muestra con facilidad los parásitos intra y extracelulares. Usualmente esto, por ejemplo, los pacientes que tienen estas molestias en la gente pública les toman este tipo de pruebas. Y les ponen reactivo y no reactivo. Y de acuerdo a eso se valida y se les inicia el tratamiento. Aquí también tienen las pruebas de Montenegro, que es la interreacción de Montenegro, es similar a un PPD. ¿Okay? Consiste en la aplicación de un antígeno compuesto por suspensión de promastigotes procedentes de cultivo. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de leishmania? Principalmente, chicos, hay el tratamiento de la forma localizada y de la forma mucocutánea. La forma localizada principalmente se va a tratar con istivogluconato de sodio por 28 días. ¿Okay?
aplicar ampollas por 28 días. Este estivo es el infantino. Pero este no, en Perú no se produce. Incluso hubo problemas. Va a seguir existiendo problemas porque no se había hecho la compra de las ampollas. ¿Okay? Y se ha reportado incluso un incremento de casos en la propia Lima, ¿no? Entonces, este es el tratamiento principal. Cuando no tenemos esto, podemos usar, pero no es el de elección, anfotericin B. Puede ser el liposomal o de otro tipo. Idealmente debe usarse el liposomal porque es la que menos efectos adversos trae. Sin embargo, el costo es muy alto. Imagínense, mientras que la anfotericin B de oxicolato está, pongámosle, ¿no? 3 soles cada ampolla, este estará pues 30 soles, más o menos. Y los esquemas varían, como anfotericin B liposomal se puede usar 7 días, 10 días más o menos, dependiendo de la forma. Entonces, en esta enfermedad no hay forma de hacer de realizar la forma de hacer la parte preventiva como en las otras, ¿se acuerdan? Que había prevenciones, dando tratamiento, malaria, ¿no? Aquí principalmente, o en el caso del tripanosoma, tratar previamente, o hacer el seguimiento en la forma vertical. Aquí principalmente sí, yo sí estoy de acuerdo. Control del vector y tratamiento óptimo, porque mientras que exista una persona con leishmania y el mosquito está andando por ahí, pico aquí y me voy a la nasal y sigue el ciclo. ¿Ok? Obviamente que dentro de la parte preventiva también está todo lo que implica cuidado del vector, uso de repelentes, ¿no? ¿Qué más? Uso de ropa larga, sobre todo cuando voy a zonas de selva. ¿Okay? Entonces, para poder resumir, la transmisión de persona a persona es común en la leishmaniasis cutánea, es decir, yo estoy aquí y te digo, ¿no? Hago esto, me pego con la piel de ella y se le transmito la leishmania. No, porque necesita el vector. ¿Ok? Mencione la forma evolutiva infectante en leishmaniasis. ¿Cuál es la forma infectante? Muy bien. ¿Okay? Entonces, como resumen, leishmaniasis es una enfermedad transmitida por un vector, en este caso el Myxomia phlebotomus, ¿ya? Que produce síndromes cutáneos, como su compañero lo dijo, mencionaron úlceras crónicas, formas mucosas que son estéticamente muy extremas y viscerales que en Perú no se han reportado. ¿Okay? Los pramastigotes de leishmania se transmiten por estos dos vectores, principalmente en Perú Luxomia, sus huéspedes vertebrados. Los vectores infectan al picar a seres humanos infectados y los reservorios animales, ¿no?, estarán de acuerdo con la especie de leishmania también. Y estos reservorios, así como en enfermedad de Chagas, incluyen perros, roedores y otros animales también. ¿Okay? El diagnóstico es la demostración del parásito en el frotis, ya sea mediante una biopsia o mediante un frotis directo, e incluso de ese frotis sacar un PCR. ¿Okay? Se dispone de variedad de tratamientos, principalmente en la forma cutánea, estivogluconato sódico, estivogluconato, y las formas viscerales, anfotericin B. ¿Ok? Muy bien. Entonces quiero ver esto para que vean lo siguiente, ¿verdad? Hace un mes, por ejemplo, bueno, claro está. Esta enfermedad también es llamada UTA, ¿ya? UTA, ¿ya? En la Sierra de Perú le llaman UTA, o en las zonas endémicas de Perú. Y por ejemplo aquí se han reportado, por ejemplo, en el distrito de Ancash, Ayasca, ¿no?,
que pues hubo incremento de estos casos, ¿no? Niños, adultos, viejos. Miren esta úlcera, en la carita del niño. Y lamentablemente no había tratamiento. Vamos a ver aquí. Mira, hace un año advirtieron su desabastecimiento, incluso en la contabilidad. Y ahora